Fundación Salud 360. Miramos la salud desde todos los ángulos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Maldonado, estoy junto a Paulo Pereira. Somos parte de Fundación Salud 360. En esta oportunidad vamos a grabar un podcast con un tremendo invitado, Jaime Baza, que me gustaría que Paulo pudiera presentar. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal Jaime? Muchas gracias Jaime por acompañarnos el día de hoy. Jaime es abogado constitucionalista, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona y académico actualmente de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Yo te recuerdo, Jaime, de quizá finales del año pasado, cuando alguien por ahí habló de la importancia de usar una corbata. Un video bien curioso porque la persona que hablaba realmente no sé, fue bien extraño su interpelación. Jaime, bienvenido a este podcast y muchas gracias por acompañarnos. Hola Paulo, Jorge, ¿qué tal? Oye, nada, muchas gracias por la invitación y por estar aquí en Salud 360. Muchas gracias. Jaime, mira, en este primer bloque quisiéramos hablar un poquito de lo que es la distribución del poder en nuestro país. Y para partir, yo creo que primero hay que decir qué es el poder y de dónde proviene el poder que le da sustento al Estado. Mira, es un tema muy espinudo, porque tiene ciertamente unas dimensiones teóricas bien importantes. Hay estudios, ¿verdad?, que se dirigen hacia el poder, su funcionamiento, sus fundamentos, etc. Pero también es espinudo porque tiene implicancias muy concretas, muy específicas en la vida cotidiana de las personas. Durante mucho tiempo se entendió que el poder era algo que se detentaba, ¿cierto? Era algo que alguien tenía. Entonces pensábamos el poder desde el Estado principalmente, desde los órganos que detentan el poder político, y luego con el tiempo fuimos incorporando a lo que se conocía como los poderes fácticos, ¿cierto? Formas de poder que están presentes en la sociedad, que se despliegan un poco al margen de la institucionalidad del derecho, ¿verdad? Un poco al margen de las instituciones del Estado, pero siempre con la lógica de que el poder es algo que se tiene. Entonces hablamos de concentración del poder, hablamos de división de poderes, ¿verdad? Como si fuese algo que está más o menos estático y que podemos mirar, que podemos estudiar como si fuese un objeto distinto de una. Y yo creo que en el último tiempo, en las últimas décadas en realidad, se ha venido a incorporar una forma de entender el poder un poco más compleja, que desborda la comprensión tradicional del poder como algo que se detenta y empieza a entenderla como algo que se ejerce, ¿verdad? Y lo interesante de esa comprensión del poder es que nos permite analizar ya no solamente las instituciones a las cuales tradicionalmente identificamos con el poder político, sino que las prácticas políticas y sociales a partir de las cuales el poder se ejerce. De modo tal de que el poder deja de ser algo estático, que está por ahí en alguna parte, ¿verdad?, en el Palacio de la Moneda, por ejemplo, y pasa a ser una cuestión dinámica que atraviesa no solamente la estructura del Estado, sino que atraviesa también nuestras relaciones personales, nuestras relaciones familiares, laborales, nuestras familias, nuestros cuerpos, nuestros hogares, ¿verdad? Porque todos y todas ejercemos poder, todos y todas estamos inmersos en determinadas relaciones de poder que le dan forma a nuestra vida, que le dan forma a nuestra cotidianidad, y en muchas de ellas somos sujetos que ejercen el poder en clave de dominación, pero la gran mayoría de las veces las personas comunes y corrientes participamos de esas relaciones de poder más bien sufriendo la dominación que ejerciéndola. Pero me parece que es una perspectiva súper interesante porque nos permite ver precisamente que todas y todos ejercemos poder, que todas y todos estamos sometidos también a ciertas relaciones de poder, y eso nos permite mirarnos a nosotras mismas de una manera distinta y de alguna manera terminar con esa comprensión esencializadora del poder y bajarlo un poco aquí a la tierra, ¿cierto? Donde hay polvo, donde hay mugre, donde hay malos olores, donde hay abuso, ¿verdad? Y no en esta esfera del Estado abstracta, tan higiénica y tan bonita.
Jaime, según lo que tú comentas, mencionaste los poderes fácticos. Nosotros en octubre del año pasado tuvimos el mal llamado estallido social, mejor llamado, creemos, despertar de Chile, y entendemos, hemos tenido varias conversaciones y entendemos que todo esto se genera, entre otras cosas, porque los poderes fácticos, que pertenecen más hacia el poder económico, han primado, han permeado, han secuestrado la democracia, y eso se traduce en abuso, se traduce en impotencia en la ciudadanía. Entonces, ¿tú crees que o es prudente pensar que este proceso constituyente en el cual estamos inmersos se justifica o se da un poco por eso, de querer regular, de que tenemos que regular el poder? De alguna manera sí, porque una constitución es muy básicamente y de manera muy resumida la forma jurídica del poder, ¿cierto? Y cuando hablamos de nueva constitución, estamos hablando de una nueva forma jurídica para el ejercicio del poder. Entonces, claro, cuando esos acontecimientos que ocurren en octubre y que se extienden hasta marzo, ¿verdad?, con la declaración del estado de excepción por la pandemia, cuando esos acontecimientos se articulan y empiezan a poner sobre la mesa distintas demandas, no pasó mucho tiempo para que los distintos actores entendieran que detrás de esas demandas había también una demanda transversal, que había de alguna manera una demanda común, que era precisamente la demanda constituyente. Y esto es súper interesante porque el abuso al cual hace referencia no es un problema, mejor dicho, no es el problema. El abuso es un síntoma, ¿verdad? Es una manifestación, si tú quieres, epidérmica, ¿verdad? De algo que molesta, de algo que incomoda, pero que evidentemente es la manifestación de un problema que es más profundo. Y es súper interesante poner el tema porque lo que hay detrás de la sensación de abuso es precisamente formas de ejercicio del poder que se desenvuelven sin control y muchas veces de manera muy concentrada. Entonces, claro, si entendemos que hay una relación ahí entre abuso de poder, concentración de poder y malestar, donde el malestar es el síntoma, ¿verdad?, podemos entender cómo es que esa demanda se traduce en una demanda constituyente, precisamente porque lo que se pide es una nueva estructura para el ejercicio del poder, una que no sea concentrada, de modo tal de que esa concentración no devenga en abuso y que ese abuso no genere malestar. Y por eso es tan interesante hacer la precisión que tú mismo hacías en la pregunta. Lo que ocurrió en octubre no es un estallido, ¿cierto? No es que algo explotó de repente y no nos dimos cuenta y nadie lo vio venir, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Eso es lo que la élite cree que pasó, porque estaba preocupada mirando los indicadores de la bolsa de comercio probablemente. A mi juicio, lo que hay en octubre es una manifestación política que surge desde la soberanía, que se expresa en contra de una determinada forma de organización social y especialmente en contra de una determinada forma de vida. Es una rebelión, ¿verdad?, una revuelta popular en contra de algo. Y no solamente en contra de algo, sino que además propone algo, o sea, viene con una suerte de proyecto, yo creo que bastante bien formulado, que uno puede identificar no en los libros que han escrito los protagonistas del estallido, ¿verdad?, ni las interpretaciones que hemos hecho de repente los académicos, sino que es un proyecto que uno puede identificar muy claramente en las prácticas políticas que empezamos a ver en la ciudadanía a partir del 18 de octubre, ¿cierto? Prácticas políticas de recuperación de los espacios públicos, de vinculación con el arte, de reivindicación de los derechos de grupos sociales postergados o en condiciones de subalternidad, como las mujeres, los pueblos originarios, ¿verdad?, etcétera. Y por eso no es algo que estalla, ¿cierto? No es una gran explosión que después termina, sino que es una manifestación de voluntad política sostenida en el tiempo, que se expresa en contra de una determinada forma de vida, que al mismo tiempo visibiliza una forma de vida alternativa y que eso termina de alguna manera agrupando y articulando distintas demandas sociales, seguridad social,
qué sé yo, salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera, en una sola gran demanda que hace posible los cambios en las otras demandas, como es la demanda por una nueva constitución. ¿Podríamos pensar esta gran demanda como el comienzo de una búsqueda por un nuevo sistema de organización social? Porque el sistema que actualmente llamamos democrático, que es más bien un sistema de representantes, normalmente representantes tomados de una oligarquía, que bajan a darnos las reglas sobre cómo debemos vivir, está colapsando a nivel global. Yo creo que estamos observando estos últimos 2 años un cuestionamiento al sistema de representatividad. Entonces podríamos pensar nosotros en el despertar de Chile como una forma como el comienzo de un llamado a una nueva organización sociopolítica, así como la Revolución Francesa de origen, entiendo yo, ¿no?, a la República. Quizá este gran despertar global está dando origen a una nueva forma de gobernabilidad. De alguna manera sí. Yo creo que hay bastantes señales en el resto del mundo, sobre todo en aquellos países que se organizan democráticamente, que evidencian un desgaste en las formas de representación democrática, un desgaste en la forma de organización política del poder, pero también un desgaste en la forma de organización económica del poder, ¿verdad?, con la crisis medioambiental que está generando este tipo de capitalismo neoliberal. Y es súper interesante a mi juicio notar cómo reaccionan los distintos actores sociales frente a esa crisis de la democracia representativa. Porque mientras hay actores que reaccionan proponiendo menos democracia, hay actores que reaccionan proponiendo más democracia. O sea, mientras hay actores que, por un lado, proponen tener menos parlamentarios, ¿verdad?, acotar las funciones del Congreso Nacional, empoderar todavía más al presidente de la República, al frente hay actores importantes que reaccionan frente a esta crisis de la democracia representativa, demandando más participación y levantando espacios que yo creo que han ayudado muchísimo a la democratización de la sociedad. Entonces, Déjame que te interrumpa un poquitito. Estos actores de lo que estamos hablando en el fondo es la derecha, ella es la UDI. Porque ellos son sí, quienes claro. quieren reducir el Parlamento, son ellos que quieren quitarle poder quitarle soberanía a la gente. Es la UDI finalmente la que tiene temor de que la gente ejerza la soberanía que le corresponde y el poder que le pertenece. Sí, pues que hay una derecha en Chile que no es democrática, ¿verdad? Que es una derecha autoritaria, que defiende todavía de manera muy poco reflexiva y muy fanática lo que ellos llaman la herencia, ¿verdad?, de la dictadura. Y efectivamente, como estamos en un ciclo súper interesante de crisis y de cambio, siempre hay actores que hacen todo lo posible por aferrarse, ¿verdad?, a las características anteriores del ciclo y a evitar que los cambios sociales sigan produciendo sus efectos. Yo creo que efectivamente ahí la UDI, o al menos sectores bien mayoritarios de la UDI y de la derecha en general, han hecho todo lo posible por evitar que no solamente los cambios sociales se verifiquen, sino que también por evitar que los nuevos actores sociales que demandan un lugar, ¿verdad?, en este reparto del sistema político, puedan efectivamente ocupar ese espacio y puedan además levantar la voz reivindicando el derecho que tienen a participar. Y por eso decía que es tan interesante ver que al mismo tiempo, frente a la misma crisis, hay otros actores políticos distintos, provenientes de otros sectores sociales, que reaccionan frente a la crisis de la democracia representativa con más democracia, ¿verdad?, proponiendo y reivindicando más espacios de participación política y de participación ciudadana, levantando cabildos, espacios territoriales, reuniones, etcétera, y empujando ciertamente este proceso constituyente. Y fíjate que a propósito del reparto del poder y de cómo la nueva constitución va a incidir en esa nueva estructura de poder político, la clave, creo yo, que va a marcar la novedad de este proceso constituyente respecto de los anteriores, va a ser precisamente la apertura en los canales de participación ciudadana. Porque mientras más sectores de la ciudadanía participen del proceso constituyente, más posibilidades hay que el reparto del poder político sea más equitativo, ¿verdad?
Porque claro, cuando participan del poder político solo los mismos actores de siempre, es poco probable que su decisión sea transformadora. Pero cuando en el espacio donde se reparte el poder se logran enunciar discursos que han estado sistemáticamente invisibilizados, el reparto del poder va a ser necesariamente diferente. Ayer estaba viendo, no le he terminado de ver todavía, Pacto de Fuga, no sé si lo han visto, y cantaban, en una parte de la película salía la campaña por el no, Chile la alegría ya viene, y me hizo pensar que, y a propósito de lo mismo, ayer también estuvimos en una reunión con varias organizaciones sociales, con el Colegio Profes, con Ucamao, varias organizaciones, y da la sensación de que todavía esa desconfianza está, de que esa desconfianza en que esto va a ser una nueva alegría, de que viene una nueva alegría para Chile porque vamos a tener una constitución democrática y que el poder político se va a distribuir de mejor manera y que la gente el día de mañana va a poder tomar decisiones. ¿Qué debemos cuidar? ¿Qué debemos cuidar para que eso no nos pase lo que ya nos pasó? Porque el plebiscito para llegar a la democracia significó que fueron unos pocos los que secuestraron la democracia, los que se metieron y se vincularon directamente con el dinero, los que aceptaron coimas, los que se metieron a trabajar en directorios de AFP. ¿Cómo y que fueron financiados por la familia de Pinochet? No olvidemos que los que venían a pelear contra la dictadura después fueron financiados por la familia de Pinochet. Por Ponce Lerú. Entonces, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía o cómo convencemos hoy día a la ciudadanía de que ahora sí esta constitución va a distribuir el poder, ahora sí vamos a tener una sociedad mucho más participativa, ahora sí vamos a devolver un poco de justicia a las personas y este despertar de Chile no se va a transformar nuevamente en un arreglo político y en que unos pocos se beneficien de este nuevo sistema, que es el juego además que está tratando de impulsar la derecha? O sea, la estrategia de la derecha de decir rechazo para reformar y que las cosas no van a cambiar, hay varias personas que les empieza a hacer sentido. Entonces juegan con ese desprestigio de la política que incluso la misma derecha es parte de, para beneficio propio. ¿Cómo hacemos para que la gente crea en este proceso y se involucre de manera real? Es una cuestión bien hipócrita porque el desprestigio de la política es responsabilidad de ellos, principalmente, ¿verdad? Porque el diseño constitucional que heredamos es un diseño que impide que el agenciamiento político del pueblo pueda impulsar políticas transformadoras, ¿verdad? Y son ellos los que se han negado sistemáticamente a reformarlo. Pero mira, esa desconfianza que muchos sectores sociales tenemos en el éxito del proceso constituyente, yo creo que es súper importante y es positiva. Es positiva porque no tenemos ninguna garantía de que las cosas salgan bien. Ninguna. La única garantía que tenemos es la que nosotros mismos nos podamos construir participando. Y aquí yo creo que es necesario hacer un poco la autocrítica que a nosotros como actores sociales o como pueblo nos corresponde, ¿verdad? En la responsabilidad de los acontecimientos que siguen al plebiscito del 5 de octubre del 88. Porque mientras ocurrían todas estas cuestiones de corrupción, ¿verdad?, etcétera, etcétera, nosotros estábamos aquí y no digamos que hicimos muchas cosas, ¿verdad? Por distintas razones, del 90 en adelante empieza un proceso de desarticulación del movimiento social, pero también empieza un proceso de repliegue de esas fuerzas sociales a los espacios privados, al trabajo, al hogar, al consumo. Y digo por distintas razones porque parte de ese proceso fue orientado con políticas de Estado, pero parte de ese proceso también se explica por el agotamiento que significó la lucha contra la dictadura en los 80. Entonces era muy razonable que retornada la democracia de alguna manera nos replegáramos a nuestros espacios de cuidado, a buscar refugio, por así decirlo. Pero lo cierto es que nosotras y nosotros también tenemos una responsabilidad en ese sentido. Cuando abandonamos el espacio público y dejamos que nos gobierne cualquiera, corremos el riesgo de que esa persona deje de defender el interés general y empiece a defender intereses particulares. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Entonces el desafío está en vivir esa desconfianza, vivir esa suspicacia, pero sacarle un rendimiento provechoso, ¿verdad? O sea, utilizarla para que efectivamente este ciclo de transformación social pueda consolidarse de una manera transformadora y no de una manera, digamos, reactiva, ¿cierto? No volviendo nuevamente a los orígenes conservadores y autoritarios del sistema político chileno. Y la única forma de que esto ocurra es que nosotras y nosotros participemos activamente, porque quienes ya están en posiciones de poder no van a tomar un protagonismo para cambiar la situación, ¿verdad? Porque ellos se encuentran en una situación de privilegio. La única forma de que las cosas cambien es con nuestra participación, pero con nuestra participación permanente. Hay que votar en el plebiscito de octubre, pero después hay que votar en las elecciones constituyentes de abril, hay que participar de la discusión constituyente durante el trabajo de la convención a partir de abril, mayo, junio del próximo año, hay que votar en el referéndum de salida y después hay que estar permanentemente organizados y articulados para todo lo que viene después, ¿verdad? Porque esto de la actividad política es permanente, no es solamente la respuesta al estallido, ¿verdad? Es una actividad permanente porque uno tiene que ser capaz no solamente de identificar las razones que explican la acumulación del malestar, sino que evitar que ese malestar se siga acumulando. Y ese es un desafío permanente, creo yo, para la participación política de la ciudadanía. Bueno, claramente este proceso que estamos viviendo, tiene muy claro que el problema es la Constitución actual. La derecha intenta decirnos que la Constitución no es el problema, que de pronto hay algún detallito que se puede arreglar, pero el problema es la Constitución. Entonces, desde tu perspectiva, Jaime, ¿cuáles son las principales claves que posee la actual Constitución que explican el favoritismo hacia los poderes fácticos en desmedro de la democracia? Mira, yo creo que son principalmente dos grandes vectores que a su turno tienen distintas manifestaciones. La primera es que esta es una Constitución que es muy funcional a la acumulación del poder. En Chile hay distintos modos de acumulación que operan de distintas maneras según el ambiente o el ámbito del cual estemos hablando, pero hay modos de acumulación del poder en clave institucional que favorecen al presidente de la República, por ejemplo, en desmedro del resto de los poderes del Estado. También hay evidentemente modos de acumulación del poder en clave territorial, que es lo que explica que este Estado y esta sociedad sea tan centralista. Pero también hay modos de acumulación del poder en clave de género, ¿verdad? Que favorece muy marcadamente al hombre en desmedro de la mujer, en clave de raza o etnia, ¿verdad? Que favorece muy marcadamente a la población mestiza por sobre los pueblos originarios, que favorece a la población nacional por sobre la población migrante. Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante que va a tener que enfrentar la nueva Constitución en el sentido de terminar con esos modos de acumulación del poder, pero al mismo tiempo generar las condiciones para poder desconcentrar el poder político. Y eso significa no solamente incorporar mecanismos institucionales de desconcentración territorial, para lo cual la elección de gobernadores en abril puede ser muy interesante, sino que significa también el reconocimiento de los distintos actores sociales que han surgido, cuyas demandas han surgido muy potentemente en el último tiempo. Esa es una dimensión. Y la otra, creo yo, dice relación con la forma en que la Constitución regula y reconoce los derechos fundamentales, especialmente los derechos de carácter social. Porque detrás de ellos no hay solamente grandes instituciones jurídicas que permitan o no presentar un recurso, ¿verdad?, cuando estos derechos son vulnerados, sino que hay opciones políticas que fijan las condiciones a partir de las cuales se desenvuelve la vida cotidiana. Las personas normales, ¿verdad?, que tenemos que trabajar para vivir todos los días, necesitamos de ciertas condiciones mínimas para garantizar equitativamente cierta igualdad en materia de trabajo, de salud, educación, qué sé yo, seguridad social, vivienda, porque eso, al ser derechos que se ejercen de manera tan desigual, van configurando no solamente una sociedad segregada, sino que van configurando modos de vida radicalmente distintos entre sí. Y esa es caldo de cultivo bastante evidente para las crisis sociales y para la tan anhelada por ciertos sectores paz social, ¿cierto? Este es un modelo que no garantiza estabilidad social.
porque es funcional a la concentración del poder y porque segrega a la sociedad según sus capacidades económicas. Y yo creo que ahí están los dos grandes desafíos de la nueva Constitución. La concentración del poder es algo que en Chile yo creo que es bastante extremo. O sea, tenemos un sistema presidencialista donde el presidente elige no recuerdo el número de cargos, pero es un número bastante significativo. Y eso nos hace pensar qué debiese venir luego de este sistema presidencialista extremo. ¿Será una democracia más parlamentaria o un parlamentarismo? ¿Tendremos que buscar otro camino? ¿Qué margen también nos permite cambiar la Constitución? Entiendo que lo de república... Probablemente Piñera incluso elige las naranjas que cuelgan ahí en los arbolitos en el patio de los naranjas. Exactamente, sí, el perro, el gato, las naranjas, todo. Asusta este sistema tan presidencialista y lo vemos. O sea, hoy día Piñera no tiene asco en elegir un ministro del Interior que es pinochetista, que estuvo vinculado con Paul Schaeffer, y nadie dice, y no se puede hacer nada, ¿cachai? Entonces asusta un poco el presidencialismo extremo. ¿Cómo crees tú, Jaime, que debiésemos avanzar? ¿Cómo superamos también esta democracia representativa? ¿Hay que meter más plebiscitos? ¿Hay que darle mayor fuerza a los gobiernos locales? ¿Cuáles debiesen ser las claves que, al menos desde el sector más progresista, se debiese empezar a discutir y que todos empecemos a llegar a un acuerdo de que estos son los lineamientos básicos? Sí, mira, por eso te decía que una de las claves como transversales para comprender el proceso tiene que ser la desconcentración del poder. El presidente de la República tiene demasiado poder y yo creo que el desafío ahí es reequilibrar las relaciones de poder entre el Congreso y el presidente y entre el resto también de las autoridades e instituciones del Estado. Claro, un camino puede ser, por ejemplo, mejorando los mecanismos de control que tiene el Congreso Nacional sobre el Ejecutivo y eventualmente separando las funciones de jefe de Estado de las funciones del jefe de gobierno, que hoy día las ejerce una misma persona. Eso permitiría incorporar mecanismos que liberen la tensión política que generan ciertas crisis de una manera menos traumática. Solo para aclarar, ¿qué significa ser jefe de Estado y jefe de gobierno? Sí, porque la jefatura de Estado permitiría mantener cierta continuidad y cierta estabilidad en las instituciones permanentes de la República, mientras que el jefe de Estado mientras el jefe de gobierno estaría a cargo de implementar el programa de gobierno para el cual fue elegido. Son cuestiones distintas, ¿verdad? Que hoy día están combinadas en una misma persona, que siempre han estado en Chile combinadas además en una misma persona. Yo creo que ahí hay un camino interesante hacia un semipresidencialismo o semiparlamentarismo que permita separar estas funciones. Jaime, y no lo habíamos escuchado, ¿ese modelo existe en algún lugar? ¿Cómo funciona? Por lo pronto existen todas las monarquías constitucionales de Europa, todas, España, todas, y también existen varias repúblicas democráticas civiles, digamos, como, Francia o Italia, que tienen jefe de Estado y jefe de gobierno por separado, ¿cierto? En Italia hay un presidente de la República que es distinto del primer ministro. Y lo interesante de eso es que uno puede identificar con claridad funciones distintas y de eso se desprende que uno puede exigir responsabilidades diferenciadas, ¿verdad? Hoy día hacer efectiva la responsabilidad política del presidente de la República en tanto jefe de gobierno implica simultáneamente atacar al jefe de Estado, aun cuando son funciones distintas, responsabilidades distintas, pero se mezclan porque es la misma persona. Entonces yo creo que ahí hay un camino, como te decía, interesante en clave de semipresidencialismo. Y el otro camino interesante, efectivamente, es el fortalecimiento de los gobiernos locales, un fortalecimiento que significa no solamente darle más competencias, sino que dejar de pensar a la municipalidad como si fuera una empresa que es obligada a salir a competir por la búsqueda de recursos, porque eso termina generando una dinámica muy perversa, que es que las municipalidades más pobres, donde vive la gente más pobre, tienen al mismo tiempo el presupuesto más pobre, y las municipalidades más ricas, donde vive la gente con más dinero, tienen al mismo tiempo el presupuesto más abultado. Y esto debería ser exactamente al revés.
¿cierto? El Estado debiera, como sistema, la sociedad, debiera destinar más recursos allí donde más se necesitan los recursos, no donde más hay recursos, ¿verdad? Y esa cuestión es clave para la desconcentración del poder, porque permite no solamente potenciar los gobiernos locales, sino que permite ayudar a que esos gobiernos locales mejoren las condiciones de participación de la ciudadanía que vive en esos territorios y mejoren las condiciones de, qué sé yo, vida, de trabajo, de salud, ¿verdad? Pensando en este holístico de salud 360, que es el que permite romper, ¿verdad? El ciclo de pobreza que caracteriza, creo yo, este Estado subsidiario. Jaime, mira, hablábamos un ratito con Jorge, debatíamos realmente. Yo le decía que propiedad y poder son prácticamente sinónimos. No sé si estás de acuerdo con esta idea. Jorge no lo estaba. Y es que, y en ese sentido quiero preguntarte, ¿qué sustenta la propiedad privada? O sea, ¿qué justifica o qué le da valor a la propiedad privada? ¿Qué hace que sea válida? Podemos pensar en otros tipos de propiedad a la vez. Y por otro lado, ¿cómo regulamos la propiedad privada en la nueva Constitución? Me refiero principalmente a la acumulación de riqueza desmesurada que hay en Chile y cómo esa acumulación de riqueza le entrega un poder tremendo a gente como Polman, como Luksic. Tenemos, no sé, a la familia Edwards, que votó un gobierno en el 70, a Luksic, que votó el gobierno de Bachelet hace poquito nomás. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Podemos hablar de que son sinónimos, propiedad y poder? ¿Y cómo regulamos la propiedad privada? Y otros tipos de propiedad también. ¿Existen? Sí, yo creo que la distinción ahí es fundamental, precisamente porque el problema no es la propiedad privada, creo yo, el problema es la acumulación de capital, porque no es con la propiedad privada que surge el poder político que tienen ciertos sectores, es con la acumulación de poder, es con la acumulación de capital que surge ese poder político. Entonces creo que efectivamente el desafío no es pensar limitaciones a la propiedad, sino que pensar limitaciones a la acumulación, ¿verdad? Que nadie sea tan pobre de verse obligado a someterse a la voluntad de otra persona, pero que nadie sea tan rico tampoco de ponerse a sí mismo en la situación de poder dominar a otro. Aquí hay un desafío efectivamente importante porque hemos normalizado la acumulación de capital como parte del esfuerzo individual o como parte del mérito, invisibilizando la importancia que tienen las condiciones sociales, el trabajo, ¿verdad? El medio ambiente para generar esas tremendas riquezas. Las riquezas del país, digo, las fortunas individuales de este país se han construido principalmente al alero del dinero del Estado, a través de subsidios que pagamos todos nosotros, todas nosotras, por ejemplo, a las forestales, a través de la nacionalización a precio de huevo de las grandes industrias chilenas que se construyeron desde la Corfo durante toda la década de 1930, 40, 50 y 60, entre ellas Soquimich, por ejemplo, la principal minera no metálica del mundo era estatal y la regalaron al yerno de Pinochet. Y podemos seguir, Endesa, la Compañía de Teléfonos de Chile, LAN y un largo etcétera. Entonces, claro, esas riquezas, esas fortunas familiares, no son necesariamente el resultado del esfuerzo individual, ¿verdad? Son el resultado de ciertas prácticas políticas y sociales que fueron empujadas desde el Estado y financiadas muchas veces con fondos públicos, ¿verdad? Entonces, por eso te decía, la clave no está, creo yo, en repensar críticamente la propiedad privada, sino que en terminar con los modos de acumulación del capital. Ahora, formas alternativas, claro, yo creo que un camino interesante es revisar críticamente esa dicotomía entre propiedad estatal y propiedad privada, o entre Estado y mercado, e incorporar un vector adicional, un factor adicional, que es la propiedad común, ¿cierto? Los bienes comunes. Aquellos espacios de autogestión, de autogobierno, donde las comunidades se organizan para levantar iniciativas colectivas, iniciativas que buscan perseguir el interés general y cuya gestión depende directamente de las personas interesadas, no depende de funcionarios del gobierno, ¿verdad? Ni del Estado. Y eso nos permitiría al menos tener tres factores distintos sobre los cuales poder conversar, no en clave de propiedad privada, ni en clave de propiedad estatal, ni en clave de propiedad mixta, sino que
desde la reivindicación de los bienes comunes, ¿verdad? Del valor que tiene lo común en nuestra vida cotidiana. Bueno, Jaime, queremos pasar a otra temática. En la Constitución o en este proceso constituyente, uno de los principales temas que se toma a la agenda son los derechos sociales, ¿cierto? Nosotros al armar la pauta con Pablo conversábamos un poco de, primero, ¿qué entendemos por derechos sociales? Y segundo, ¿qué nos hace pensar que somos sujetos de derechos sociales? ¿Por qué merecemos derechos sociales al estar habitando un mismo territorio? ¿Qué justifica los derechos sociales? El tema de los derechos sociales yo creo que atraviesa prácticamente toda la discusión constituyente. Primero porque está presente en prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana en los cuales se genera malestar, ¿cierto? Nuestra vida cotidiana está marcada por el tiempo que le dedicamos a educación, ¿verdad? A trabajo, a vivienda, evidentemente, por las miserias de las pensiones, por las miserias del sistema de salud. Entonces hay una dimensión estructural de los derechos sociales que al mismo tiempo estructura nuestra vida cotidiana. Por eso es tan nuclear pensarlo en este momento constituyente y pensar las alternativas a ese diseño de ingeniería social que ha terminado siendo la Constitución del 80. Pero también es súper interesante notar que al mismo tiempo, y este es un factor que se oculta, que se invisibiliza mucho en la discusión pública, la sociedad en gasto público y en gasto privado destina muchísimo dinero a la satisfacción de derechos sociales. Y mucho del dinero que se destina a la satisfacción de derechos sociales no va a parar a los derechos sociales propiamente tal. Va a parar a los bolsillos de los dueños de la AFP, de las clínicas, de la ISAPRE, etc. Y ese es un factor que no se señala. En las últimas semanas hemos visto varias cartas al director principalmente. Hoy día mismo salieron un par de columnas sobre los derechos sociales y su reconocimiento constitucional. Y el eje siempre está puesto en una dimensión muy tecnicista del problema, que es si los derechos sociales pueden ser reconocidos constitucionalmente, si es que pueden ser justiciados en un tribunal, si es que se puede ejercer una acción, ¿verdad?, para protegerlo, etcétera, etcétera. Y nunca se explicita el impacto que los modos de acumulación del poder económico tienen en la construcción de las grandes fortunas de este país al alero de la satisfacción de derechos sociales, ¿verdad? Y al mismo tiempo tampoco se revisa muy regularmente, tampoco se conversa en torno al impacto que los sistemas de protección de derechos sociales tienen en la configuración de las relaciones de poder en las cuales las personas comunes y corrientes participamos. Porque no es lo mismo la vida que se construye en torno al CESFAM que la vida que se construye en torno, no sé, a una clínica privada en Vitacura. Son vidas distintas, ¿verdad? Y ahí se traban relaciones de poder también diferentes. Y esa dimensión de los derechos sociales prácticamente no se discute. Los constitucionalistas muchas veces estamos más preocupados de cómo se redacta el artículo, ¿verdad? O qué tipo de acciones constitucionales podrían permitir una garantía efectiva del derecho, pero esta dimensión política que tienen los derechos sociales, que son fundamentales para la configuración de las relaciones de poder en la sociedad, queda relegada a un segundo plano. Ahora, en relación a los derechos sociales, a nosotros nos pasa también, y también lo hemos conversado y lo hemos leído y visto mucho, que existe un fenómeno que se puede dar, que es entender el derecho social como un derecho individual. Y eso transformarse en un proceso judicial, donde hemos visto, por ejemplo, las demandas permanentes que han tenido las ISAPRES por el alza de los planes, donde ha habido, sobre todo en el área de salud, pacientes que han llegado a la Corte Suprema para que les compren su medicamento, etc. Entonces, ¿cómo crees tú que debiésemos avanzar para que los derechos sociales se entiendan como sociales, no pasen por un proceso de judicialización, sino que sea el aparato político el que define cómo se otorgan estos derechos sociales? ¿Qué rol juega ahí la creación de instituciones, crear institucionalidad para que resuelva este tipo de conflictos y que no terminen, como te decía, en judicialización?
Claro, aquí hay una distorsión que hemos generado probablemente los propios constitucionalistas al entender los derechos sociales solo desde su dimensión individual, ¿no? Solamente como si fuesen derechos que un individuo en particular puede reclamar, puede ejercer y eventualmente puede demandar ante un tribunal para garantizar su ejercicio. Y el ejemplo de la ISAPRE es súper interesante precisamente porque demuestra que la judicialización no sirve para nada. Ya, le estoy poniendo un poquito de color, pero es para hacer el punto. Se han presentado decenas, cientos de miles de recursos contra las ISAPRE y el sistema sigue exactamente igual. De sentencias de recurso de protección a la Corte de Apelaciones, saltamos a sentencias del Tribunal Constitucional. La primera sentencia del TC tiene, ¿cuánto? 13 años y el sistema no ha cambiado nada. Nada. La tabla de factores de riesgo de los seguros de salud de la ISAPRE hace rato que fue derogada y se sigue aplicando y no pasa nada. Y esto es lo que nos permite entender que, al menos en mi opinión, este reclamo en contra de la judicialización de los derechos sociales no tiene mucho sentido, precisamente porque oculta la dimensión más importante de los derechos sociales, que es su carácter colectivo. Los derechos sociales no solamente se ejercen en conjunto, sino que las condiciones institucionales para su garantía son mucho más importantes que la posibilidad de tener una acción para resguardar su ejercicio, ¿verdad? Y esa dimensión del discurso no se pone muchas veces sobre la mesa, precisamente porque significa reconocer que los derechos fundamentales no son todos individuales, y significa reconocer al mismo tiempo que las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos fundamentales son inequitativas, que están repartidas con un sesgo de clase evidente y que se necesita, para garantizar esas condiciones materiales equitativas, condiciones institucionales que garanticen el carácter universal de los derechos fundamentales. El punto es que hacer eso significa matar el negocio de las clínicas, significa matar el negocio de las ISAPRE, significa matar el negocio de las AFP. Y ahí, como conversábamos al principio, hay mucho poder. A nosotros también nos pasa que nos preguntamos cómo dividimos un poco aguas para poder tener instituciones que apliquen criterios de eficiencia y de equidad en la toma de decisiones. Porque, volviendo a la misma temática, cuando tú quieres ejercer tu derecho o quieres ocupar tu derecho social para acceder a salud, a vivienda, lo que sea que se vaya a garantizar en la nueva Constitución, muchas veces nos pasa, y lo vemos en el día a día, que instituciones que debiesen ser mucho más técnicas que políticas terminan siendo tomadas por la política. Vemos el caso, nos ha pasado nosotros por el tema de salud, el Instituto de Salud Pública, la Central Nacional de Abastecimiento, la Cenabast y un montón de otras instituciones que al final tú decís, pero estas instituciones debiesen tener un rol más técnico que político, pero termina pasando que instituciones son tomadas por la política y al final utilizan argumentos técnicos para justificar políticas del gobierno. Entonces, claro, que finalmente van en beneficio de los grandes grupos económicos. O sea, cuando ponen a la Soledad Velázquez a cargo del ISP, ella venía de ser lobista de varias empresas ante el ISP. Y al mismo abogado que trabajaba como lobista a su lado, luego entró a trabajar al ISP. Entonces estuvo en ambos lados de las negociaciones prácticamente en un plazo de un mes. Y ahora mismo tenemos a Heriberto García, que fue miembro de la Fundación Jaime Guzmán, a cargo de esta institución. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿no tienen ni un poco de pudor al nombrar a las autoridades en esas instituciones que tienen que ser 100% técnicas? Es que ese es el problema, pues aquí es donde uno puede ver con mucha claridad que el Estado hoy día está siendo utilizado para garantizar la pervivencia de negocios privados. Entonces, el problema que hay detrás de la garantía de los derechos sociales es principalmente que la prestación privada de los derechos sociales es un tremendo negocio. Y como es un tremendo negocio, escucha, nadie lo quiere afectar, nadie lo quiere perjudicar. Porque fortalecer la salud pública significa necesariamente el debilitamiento de la salud privada. Porque va a haber un porcentaje importante de gente que, entre comillas, atiende a la salud privada
que cuando vea que la salud pública es una alternativa viable y además gratuita, se va a cambiar de sistema, ¿verdad? Y con la educación pública privada pasa exactamente lo mismo. Entonces, a mí lo que me molesta de esta discusión es que se reviste con caracteres técnicos una discusión que es eminentemente política y que tiene impacto en la acumulación del capital económico, ¿verdad? Hay muchos recursos públicos que se destinan a satisfacer derechos sociales que no terminan pagando la cuenta del hospital, sino que terminan en el bolsillo de un proveedor que infla los precios, como el Sename, etcétera. El Sename, claro, como este político de alguna vez dijo, hay que privatizar el Sename. Bueno, el Sename está privatizado y funciona es privado pésimo. Ya. ¿Quién fue este? Fue el CAS, ¿no? No sé, la gente son todos iguales. CAS, no sé. Y hace poco también lo que salió en Contraloría. O sea, Contraloría objetó, no recuerdo la cifra, pero una cifra de miles de millones de pesos de plata que no tienen justificación de que se hayan gastado así en el aparato público. Y ahí claramente uno dice, bueno, parte de esa tajada iba a satisfacer derechos sociales y alguien se la llevó para la casa, de una u otra manera. Quizás, claro, efectivamente esas compras se realizaron, pero no sabéis qué sobreprecio pagaste, cómo fue el arreglo, y ahí tenéis un tema de que también Contraloría, que es el órgano que debiese estar evitando que estas cosas ocurran, tampoco da abasto. O sea, tenéis al final empresas estatales también como el ENAP totalmente quebradas y que siguen funcionando simplemente porque son cajas pagadoras, ¿cachai? De favores políticos. Entonces, yo creo que toda esa acumulación de cosas hace que la gente también se aburra, se chatee y también le da argumentos a la derecha para decirte, oye, pero si el Estado no funciona, achiquemos el Estado. Cuando son ellos mismos, no solo ellos, quienes han gobernado también tienen un parte de responsabilidad, pero ellos también han seguido la misma lógica. Acordémonos cuando le decían a Bachelet que su gobierno ponía parientes, familiares, amigos, y llega Piñera instalado con el primo al lado, pues entonces... Todos los Chadwick ahí en el gobierno. Claro, ¿cachai? Faltaron cargos para tantos Chadwick. Claro. Entonces, no sé si te pasa a ti, Jaime, pero yo creo que todo eso también va mermando que la confianza, y hay un tema que nosotros se le hemos escuchado a Daniel Jadwe permanentemente, que acá alguien puede dañar la fe pública y no pasa nada, ¿cachai? Cuando la fe pública es lo más importante que tiene el Estado, ¿cachai? Entonces... Claro, que al final todo el aparato estatal, o no todo, pero parte muy importante del aparato estatal, está siendo instrumentalizado para la protección de intereses particulares, ¿verdad? Y no para la protección del interés general. Y ahí yo creo que tenemos un desafío muy, muy potente. Y es precisamente porque no es que no hayan recursos para el financiamiento de los derechos sociales, como se ha dicho insistentemente. Recursos hay. Lo que pasa es que necesitamos que esos recursos se gasten en la protección y satisfacción de derechos sociales, y no en licitaciones, en favores, en coimas, en lucros, ¿verdad? De decenas de intermediarios que participan de la cadena de abastecimiento y que terminan encareciendo todo el sistema. Hemos sabido el precio de importación que tienen muchos medicamentos y cuál es el precio de venta final en las farmacias más lucrativas. Ahí hay un problema que no está relacionado con la falta de recursos públicos, está relacionado con la opacidad de un sistema de mercado que tiene muchísimos intermediarios, que encarece los procesos y que termina, como decía, utilizando el aparato estatal para proteger intereses particulares, no para proteger el interés general. Jaime, ahora que estamos a punto de redactar una nueva constitución, entiendo que por primera vez en la historia el pueblo tiene la posibilidad de redactar la nueva constitución. ¿Qué trampas debemos esperar nosotros de parte de la derecha, particularmente de la UDI, para bloquear la distribución equitativa de los derechos sociales? Porque ya estamos viendo trampas. Vimos hace poquito que querían plantear que el plebiscito no iba a ser válido si no votaba al menos el 50% del universo votante. En el fondo son proyectos que sabemos que no van a funcionar, pero que apuntan a menoscabar la imagen del proceso constituyente ante la población. Entonces, ¿qué trampas crees tú que vamos a estar viendo los próximos meses? Mira, a mí la trampa que más me preocupa es que salgan reclamando fraude electoral.
porque es lo que hemos visto permanentemente en las derechas latinoamericanas cuando enfrentan procesos de cambio así como este. Ahora, afortunadamente, digo un afortunadamente bien particular, pero bueno, afortunadamente este proceso electoral lo está comandando un gobierno de derecha. Entonces va a ser muy difícil que la derecha salga a reclamar fraude. Pero sí podría reclamar fraude durante el desarrollo de la constituyente o en el plebiscito de salida o qué sé yo. Lamentablemente nuestras derechas en Chile tienen un compromiso democrático más bien débil, no solamente por el apoyo a la dictadura, sino que también por la forma en que han neutralizado el agenciamiento político del pueblo en estos últimos 30 años. Y ahí el principal desafío va a ser precisamente enfrentar ese discurso del fraude con participación política y con participación electoral. Mientras más presentes estemos, más difícil va a ser que nos vuelvan a engañar. Una de las claves para que eso no ocurra es la participación, y en el entendido de que esta nueva constitución que vamos a escribir, ganando la prueba, ganando la convención constitucional, también va a ser un primer paso para que este proceso sea lo más participativo posible. Y uno esperaría, y no sé si tú coincides con nosotros, que quienes el día de mañana trabajen escribiendo esta nueva constitución implementen un sistema lo más participativo posible para redactar esta constitución. Porque en el caso de que sea convención constitucional, sabemos que van a ser 155 las personas elegidas por un sistema de Hunt, paritario, etcétera. Idealmente creo que está avanzando cada vez mejor el tema de los pueblos originarios para que también sean parte de. Entonces va a ser probablemente un elenco de la Convención Constitucional bastante diverso, pero creemos que eso no basta. Creemos que es necesario que no se pierda, por ejemplo, este ánimo de cabildear, de que la gente se reúna, de que los convencionalistas vayan a sus distritos, se junten con las personas, traten de ir recopilando información, traten de ir sistematizando para que luego esto vaya al texto constitucional. No sé si hoy día está eso garantizado, está abierto o bueno, garantizado nada. Yo creo que eso es importante asumirlo, no tenemos nada garantizado, pero sí efectivamente están las puertas abiertas porque la constituyente tiene que definir su sistema de funcionamiento interno, ¿verdad? Y en ese sistema de funcionamiento interno yo creo que la obligación debería estar puesta en mantener un sistema de articulación entre los cabildos y espacios territoriales de deliberación con la discusión constituyente propiamente tal. Porque precisamente como no tenemos ninguna garantía de que las cosas salgan bien, si nos volvemos a restar de estos procesos, es posible que las cosas vuelvan a salir mal, como ocurrió, por ejemplo, con ciertas lecturas de los procesos de la transición política. Y ahí yo creo que efectivamente el desafío está, como decías tú, en mantener abierta la participación, en incidir permanentemente en la discusión constituyente, pero también en lo que va a ser la implementación de la nueva institucionalidad a partir del año 2022, y no volver a caer en el error de replegarnos a los espacios privados y mantener ojalá la participación lo más activa posible. Bueno, Jaime, entendemos que tiene una agenda bien ocupada y por eso mismo te queremos agradecer mucho. Fue una conversación muy interesante para nosotros, nos sirve mucho sobre todo porque ya nos estamos involucrando nosotros en actividades relacionadas con el apruebo. Se están formando algunos comandos y hemos querido involucrarnos en eso, y todo esto que tú nos mencionas nos ayuda mucho a entender el proceso. Jaime, muchas gracias por participar en nuestro podcast. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y efectivamente devolver la invitación a la gente para que participe muy activamente en el proceso constituyente. Muchas gracias. Este fue el podcast de la Fundación Salud 360. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Fundación Salud 360. Miramos la salud desde todos los ángulos.